Listo chicos, bueno, buenos días, ya comenzamos entonces la grabación, entonces sean ustedes bienvenidos a la clase. Bueno, el día de hoy ya vemos 10 en la sala, ¿listo? Bueno, entonces, bueno, los saludo a todos, a ver rápidamente quién tanto está por aquí, vamos a mirar, a ver. Entonces, a ver, los saludo a todos, están Alex O, dice no sé quién será, Dayana Benavides, Gustavo Yela, Jairo Andrés Bastidas, Julia Pantoja dice, Karen Rosero, hola Karencita, bienvenida, está Caterina Cuaychar, aquí está entrando ahorita Luisa Criollo, entonces bienvenida Luisa, está Santiago Rojas, bienvenido Santiago, está Yanela, bienvenida Yanela, bueno, todos son bienvenidos a la clase. Bueno, entonces el día de hoy vamos a resolver la prueba ICFES 2019-1, la sesión número 2. ¿Listo? Vamos a ir así despacio, eh, pues para que ustedes tengan la oportunidad de ir participando. Bueno, la clase dura máximo 1 hora y media, entonces que son las 9:50, ¿no? Hasta a las 11:20, por ahí. Bueno, listo, entonces comenzamos. Bueno, entonces vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Bueno, no se olviden que, bueno, muchas de estas preguntas que aparecen aquí las van a volver a repetir en la prueba que ustedes van a presentar, ¿listo? Entonces quiero que pues vayan aprendiéndolas, por lo menos las respuestas, ir entendiendo también porque los temas son los mismos, o sea, los temas que les van a evaluar son los mismos, sino que los repiten con, a veces cambian las preguntas, pero el tema es el mismo. Bueno, entonces vamos a comenzar desde la pregunta número 26 a la 50. En total son 25 preguntitas que vamos a resolver. Bueno, está sonando, no sé si alguien está intentando ingresar. No. Bueno, si alguien escribe al WhatsApp que está intentando ingresar, de pronto me avisan, ¿listo? Porque a veces, o sea, cuando yo estoy presentando no los puedo mirar. Entonces, bueno, voy a comenzar a presentar mi pantalla. Toda tu pantalla, voy a presentar una pestaña nomás. Una pestaña. Bueno, una pestaña. Matemáticas ICFES 2019-1, sesión 2, compartir. Bueno, en este momento les compartí mi pantalla. Por favor me confirman si la están mirando. ¿Sí la están mirando? Sí, sí, la estamos mirando. Listo. Bueno, muchas gracias. Entonces estábamos en... Bueno, listo. Entonces, bueno, la primera pregunta. Entonces, como les había dicho, vamos a ir un poquito lentos para, pues la idea es que ustedes vayan participando, ¿listo? Porque podríamos resolverlo, digamos, rápidamente el cuestionario, pero la idea es ir mirando cómo ustedes están razonando y si tienen dificultad, pues yo voy profundizando, ¿no es cierto? Esa es la idea. Bueno, entonces estábamos en la primera pregunta, la pregunta número 26. Esta pregunta ya la resolvimos en el simulacro que hicimos. ¿Alguien sabe la respuesta y por qué? ¿Cuál es la respuesta allí y por qué? Era la B. La B, ajá, ¿y por qué? Porque pues el 200 es el menor valor, o sea, el menor puntaje y el 440 es el mayor puntaje. Listo, Y entonces intervalo contiene a los demás puntajes. muy bien, excelente. Entonces dice, en la tabla se presentan los 5 mejores puntajes en el orden, en el examen, perdón, saber 11 de un colegio. Ahí está el código del estudiante y aquí está el puntaje. Listo, este es el código. A veces uno ahí se confunde y piensa que ya están ordenados de menor a mayor, pero es simplemente el código. Y luego dice, entre qué valores se encuentran todos los puntajes mostrados en la tabla. Entonces, cuando me pregunta entre qué valores se encuentran, entonces hay que mirar el menor valor y el mayor valor. Y en este caso, el menor valor es 200 y el valor mayor es 440. Entonces la respuesta es la B. Se encuentran entre 200 y 440. ¿Listo?
Bueno, la siguiente, 27, dice, una empresa oferta una vacante de empleo en la que ofrece un salario básico de 950.000 y 75.000 adicionales por cada año de experiencia que tenga el aspirante. ¿Cuál de los siguientes procedimientos permite calcular el salario de un aspirante cualquiera? ¿Cuál es la respuesta allí? Esta también ya la resolvimos, creo que en el simulacro también la ubiqué. ¿Cuál es la respuesta correcta allí? Y porque no se olviden que muchas de estas preguntas les van a volver a aparecer a ustedes. De este formulario que estamos resolviendo es muy probable que por lo menos unita les aparezca igualita. Entonces la idea es aprenderse la respuesta por un lado y por otro lado entender cómo es que se la hace, porque le van a hacer de pronto, pues las otras preguntas que aparezcan son similares. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta y por qué? Creo era la C. La C, a ver, ajá, la C, exactamente. ¿Por qué es la C? Porque dice que verán, ¿no? Ofrece un salario básico de 950.000 y 75 adicionales por cada año de experiencia que tenga el aspirante. Ujú. Entonces, si el salario es de 950, entonces lo único que había que hacer es multiplicar, o sea, 75 por el número de años. Ya después se le suma al, al salario que tiene, Muy bien. al salario básico. Listo, excelente razonamiento. Son 950.000, digamos, fijos. 950.000 fijos. ¿Listo? Bueno, 950.000 fijos. Y a eso le vamos a adicionar 75.000 pesos por cada año. Entonces serían 75.000 por n, digamos, donde n sería el número de años que tenga de experiencia. Entonces, si tiene un año, entonces más 75.000. Si no tiene ningún año, entonces serían solo los 950.000. Y así, si tiene 5 años, entonces 75.000 por 5, más los 950. Entonces, la respuesta correcta aquí es la C. Perfecto. Sumar 950.000 al resultado de multiplicar los 75.000 por los años de experiencia. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 28. Dice así. Bueno, esta todavía no la hemos resuelto, no ha aparecido en ninguna prueba. Dice, se registraron las tallas de zapatos de 41 estudiantes y se obtuvo que la mediana de estos datos es 36. ¿Cuál de las siguientes gráficas correspondería a una distribución de estos datos? Entonces, la primera pregunta aquí es esto de la mediana. Entonces, ¿qué es la mediana? ¿Qué es eso de la mediana de un conjunto de datos? Recuerden que hay unas medidas de tendencia central, una se llama media, otra se llama mediana y otro se llama moda. Entonces, para poder resolver el problema, tenemos que entender qué es la mediana y cómo se calcula la mediana. Entonces, primera pregunta, ¿qué es la mediana de un conjunto de datos? ¿Cómo se la encuentro? ¿Qué es eso? Chicos, ¿qué es la mediana en un conjunto de datos? ¿Qué es la mediana? Aló, muchachos, alguien que nos ayude a explicar qué es la mediana. ¿Qué pasó? ¿No han visto qué es la mediana? Cuéntenme, no se preocupen. Si no han visto, no se vayan a preocupar. Yo no voy a juzgar. Solamente necesito saber si saben o no saben. Profe, Ajá. ¿Sí? la mediana no que ocupa todos los datos, el central. Ajá. Muy bien. Sí, la mediana es el valor que está en la mitad. Esa es la mediana. Entonces no se olviden, hay que distinguir, ¿no? Hay 3 medidas de tendencia central. Media, que es el promedio. Cuando le preguntan media es el promedio. Y el promedio es sumar todos los datos y dividir entre el total de datos. Esa es la que más preguntan, la media, el promedio. La otra medida de tendencia central se llama la mediana. ¿Qué es la mediana? En la mediana usted ordena los datos. Entonces, por ejemplo, supongamos que le den algunos datos. 3, 5, 7, 8, 11. ¿Listo? Los ordena. Pues uno más que todo los ordena de menor a mayor. ¿Listo? Y luego la mediana es el dato que está en la mitad. Entonces dice, mediana es igual a 7. ¿Listo? Entonces hay 2 casos. Cuando el número de datos es impar, como en este caso, es impar. Miren que aquí hay
impar, hay 1, 2, 3, 4, 5 datos. Entonces la mediana coincide con el dato que está en el centro. Pero cuando el número de datos es par, por ejemplo, bueno, a ese mismo aumentémosle otro. 3, 5, 7, 8, 11, 16. Entonces, como en este caso es par, entonces hay dos datos que se encuentran en la mitad. Miren, ¿listo? Cuando es par, hay dos datos que se encuentran en la mitad y entonces para encontrar la mediana, ¿qué se hace? Esos dos datos se los suma y se los divide entre 2. ¿Listo? Y lo que me dé el resultado allí, eso es el valor de la mediana. ¿Listo? Bueno, hay casos también en los cuales, digamos, esto es cuando los datos están de una forma discreta, o sea, no están agrupados, no están en una tablita de frecuencias. Cuando los datos están en una tabla de frecuencias, entonces, pues también hay un proceso para calcular la mediana. Entonces, por ejemplo, suponga que a usted le dan estos datos. ¿Listo? A ver. Tenía abierto una pizarra bien elegante que se tiene por aquí, pero se desapareció, no la veo y me da miedo abrirla porque se vaya a quedar ahí. Entonces voy a escribir por aquí. Entonces supongamos que tenga estos datos. 2, 2, bueno, y los voy a colocar en orden para que nos quede fácil. 3, 3, 5, 5, 5, 5. Voy a poner 6, 6, a ver cuántos tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, dejemos allí. Tenemos 11 datos, un ejemplo. Vamos a calcular la mediana. ¿Listo? Como son 11 datos, o sea, es una cantidad impar, ¿no es cierto? El dato que está en la mitad, entonces, bueno, uno lo que hace es aplicar esta fórmula. Entonces uno dice, cuando es impar, n más 1 sobre 2, cuando son varios. Entonces, n es el número de datos que son, se le sumo 1 y lo divido entre 2, que sería 12 sobre 2, que es el dato número 6. Este es el dato, no es que la mediana sea 6, es el dato número 6. Entonces, ¿cuál es el dato número 6? Este es el dato 1, este es el dato 2, este es el dato 3, este es el dato 4, este es el dato 5 y este es el dato 6. O sea que la mediana en este conjunto de datos es 5. Lo voy a escribir por aquí. Mediana es 5. ¿Listo? Bueno, hasta allí creo que estamos claros. Pero entonces les estaba diciendo que a veces se encuentran en una tabla de frecuencias. Y entonces cuando tenemos una tablita de frecuencias, ¿cómo se hace para calcular la mediana? Entonces les voy a explicar. Entonces, cuando tenemos una tabla de frecuencias, entonces supongamos aquí frecuencia absoluta y aquí, variable, y aquí frecuencia absoluta. Entonces, vamos a organizar estos datos que acabamos de ubicar aquí en una tabla de frecuencias. Luego, teniendo en cuenta la tabla de frecuencias, vamos a calcular la mediana. ¿Listo? Entonces, el primer dato es 2, se encuentra 2 veces. El siguiente dato es 3, se encuentra 3 veces. El siguiente dato es 5, se encuentra 4 veces. Y el siguiente dato es 6, se encuentra 2 veces. Simplemente organicé los datos en una tabla. Y n, que es el total, entonces dijimos que son 11, ¿verdad? Bueno, entonces, suponga que tengo esta tablita. ¿Y qué me piden? Me piden calcular la mediana. Entonces, ¿qué hago? Como el número de datos es impar, entonces aplicamos esta formulita. Bueno, la voy a escribir por acá. Perdonarán ahí que no pude abrir la otra pizarra. Una pizarrita que tengo por ahí. Entonces me tocaría n más 1 sobre 2. Entonces dijimos 11 más 1 sobre 2. 11 más 1 es 12 sobre 2 y es 6. Entonces recuerden que este no es la mediana, sino que es el dato correspondiente a la mediana. Ya sabemos que es 5, ¿no es cierto? Ya lo vemos acá. Pero suponga que no tengo esto. O sea, no tengo esto no lo tengo, solamente tengo esto. ¿Listo? Y con esta tablita me piden calcular la mediana. Sé que es el dato número 6. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular la mediana? ¿Listo? Entonces pónganme en atención. A ver dónde voy a escribir. Bueno, voy a escribir por acá. Bueno, entonces, ¿qué hago? Esto que está aquí lo voy a pasar a esto que está acá arriba. O sea, me voy a regresar. El 2 está 2 veces, o sea, esto es lo que tengo, el 2 2 veces. El 3 está 3 veces, 1, 2 y 3. El 5 está 4 veces, entonces el 5, 1, 2, 3 y 4 veces. El 6 está 2 veces, el 6 una vez y otra vez, ¿listo? Y entonces, la mediana, entonces miren, pónganme en atención aquí.
Vamos a ir contando. A ver, voy a intentar coger otro color. Ah, sí, parece que. Vamos a contar cuántos datos van. ¿Listo? Entonces, hasta aquí van 2 datos. Hasta ahí van 2 datos, miren. 1, 2. Aquí hay 3 datos más. O sea que hasta aquí ya van 5 datos. Ayúdenme allí a ver si es que me están siguiendo. ¿Cuántos datos ya van hasta aquí? Hasta aquí van 2 datos, hasta aquí van 5, hasta aquí ¿cuántos ya van? 9. 9, muy bien. Y hasta aquí ya van ¿cuántos datos? 11. Excelente. Ahora sí, ¿qué dato estoy buscando? El dato número 6. ¿Cuál es el dato número 6? Miren, este es el dato 1. No sé si estén viendo, hay un lapicito que está apuntando, no sé si lo están viendo. ¿Sí lo están viendo el cursor? ¿Como un lapicito? Sí, profe. Eso. Este es el dato 1, este es el dato Sí, 2. profe. Eso, muchas gracias. Este es el dato 3, este es el dato 4, este es el dato 5 y este es el dato 6. ¿Listo? Este es el dato 6 y esta es la mediana. ¿Listo? Bueno, pónganme en atención. Yo los puedo mirar por acá, miren. Estoy buscando el dato 6. Entonces, el dato, a ver, verán. Les pregunto, ¿cuál es el dato número 1? ¿Cuánto es el dato número 1? Es este. Este es el dato 1. ¿Cuánto es? El dato número 1 es 2, ¿sí? ¿Cuál es el dato número 2? Es este. ¿Cuál es el dato número 2 entonces? Chicos, ¿cuál es el dato 2? Este de aquí. ¿Cuál es? El 2. El 2. ¿El dato 3 cuál es? Este. ¿Cuál es? El 3. Eso. ¿El dato 4 cuál es? ¿El dato 4 cuál es? El 3. El 3. ¿El dato 5 cuál es? El 3. El 3. ¿El dato 6 cuál es? El 5. Eso. Ese es el dato 6, ¿no es cierto? Pónganme en atención. Este último dato de aquí, ¿qué dato es? Sería el dato número... A ver, entonces. 9. Eso, muy bien. Excelente. Este es el dato número 9. Entonces, si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el dato número 7? Entonces, ¿ustedes cuánto me dicen? ¿Cuánto es el dato número 7? El dato 7, ¿cuánto es? El 5. Excelente. Desde el dato 6 hasta el dato 9, su valor o es el número 5, ¿no es cierto? Desde el dato 6 hasta el 9 es 5. ¿El dato 10 cuánto es? ¿El dato 10 cuánto es? Sería el 6, profe. 6. 6. Muy bien. Y el dato 11 es 6. Listo. Muy bien. Estamos muy bien. Ahora miren, pónganme atención acá. En esta misma tablita que yo tengo acá, le voy a añadir algo que se llama frecuencia acumulada, con mayúscula. Entonces, hasta aquí son 2. La frecuencia acumulada se le suma 3 y van 5. Le sumo 4 y da 9. Esta es la frecuencia acumulada. Le sumo 2 y da 11. Estoy buscando el dato número 6 en esta tabla. Sin esto, ¿sí? Sin esto. Sin mirar esto de acá. Ahora, solamente aquí en la tablita que tengo acá. ¿Listo? Sin mirar acá. Sin mirar acá. Solo viendo la tablita. Alguien que me diga cuál es el dato número 4. ¿Cuál es el dato número 4? ¿Cuánto es el dato número 4? El 3. Excelente. Muy bien. Viendo acá en la tablita. ¿Cuál es el dato número 8? El 5. Excelente. Excelente, excelente, excelente. Solamente viendo la tablita acá. ¿Cuál es el dato número 6? El 5. Excelente. ¿Cuál dato estaba buscando? Estaba buscando el dato número 6. Viendo la tablita aquí, entonces la mediana, entonces 5. ¿Listo? Bueno, ahora sí. Vamos acá. ¿Qué necesito? Necesito que la mediana
Dice, se registran las tallas de zapatos de 41 estudiantes y se obtuvo que la mediana de estos datos es 36. Listo. Entonces necesito que la mediana sea 36. ¿Qué es la mediana? El dato que está en la mitad. Pero miren que ahora yo tengo aquí es unas gráficas de barras. Pues de los gráficos de barras perfectamente lo podemos pasar a una tabla de frecuencias. Si usted gusta, lo podemos pasar a una tabla de frecuencias y allí podemos calcular la mediana. ¿Listo? Entonces verán, ¿no? Pónganme atención. O si no, solamente usted lo va viendo ahí en el gráfico de barras. Entonces, necesito calcular la mediana. Que la mediana sea 36. Vamos a calcular la mediana de aquí. ¿Listo? De aquí. Entonces, son 41 datos. Como es impar, hay un solo dato que está en la mitad. ¿Cuál es el dato que está en la mitad? Ah, fácil. Cuando es impar, entonces n más 1 sobre 2 sería 41 más 1 sobre 2. 41 más 1 es 42 sobre 2. 42 sobre 2. Necesito el dato número 21. Necesito el dato número 21. Esta es la frecuencia acumulada. Esta que estaba con roja. Esta de aquí. ¿Sí? Entonces, hasta aquí van 9 datos. 9 datos. Hasta aquí, ¿cuántos datos van? 9 más 13, eso da 21. Hasta aquí, miren, van 9. Hasta aquí van 21. Ah, perdón, ahorita estoy hallando la frecuencia acumulada. Esta 9 y este 13 es la frecuencia absoluta, este que está aquí. La que estoy escribiendo por acá arriba es la acumulada. ¿Listo? Entonces por aquí, ¿qué? 22. 22. 22. De aquí otros 15 más, entonces hasta aquí irían 37. Más 3 irían 40, más 1 irían 41. ¿Qué dato estoy buscando? El dato 21. Entonces, por favor, alguien que me diga de este punto A, ¿cuál vendría a ser el valor de la mediana? ¿Cuál sería la mediana? Sabemos que es el dato 21, entonces, ¿cuánto es la mediana allí? ¿Cuál es el dato número 21? ¿Cuánto es? ¿Nada? Verán. Entonces, estos datos que están acá abajo, pongan atención, estos datos que están acá abajo, estos que están aquí abajo, son la variable, o sea, x. Estos son los valores que toma la variable. Estos 9, este 13, este 15, este 3 y este 1 es la frecuencia absoluta. Este 9, este 22, este 37, este 40 y este 41 es la frecuencia acumulada. Para calcular la mediana... El valor número 21 es 35. Excelente. La mediana aquí, excelente, sería 35. Muy bien, excelente. La mediana aquí es 35. ¿Listo? Entonces, miren, ¿por qué sabemos que la mediana es 35? Porque hasta aquí, como estos son los valores de la variable, o sea, el dato 1 sería 34, el dato 2, 34. ¿Hasta qué dato es 34? Hasta el dato número 9. El dato 10 es 35. El dato 11 es 35. ¿Hasta qué dato es 35? ¿Hasta el dato número qué? Alguien que me ayude allí. ¿Hasta cuál? Número 22. Esto, hasta el dato número 22. El dato número 23 ya viene a ser ¿cuánto? 36. 36. Excelente. ¿Hasta qué dato es 36? Hasta el dato número 37. Muy bien. El dato número 38 ya es ¿cuánto? Chicos. 37. Excelente, muy bien. ¿Hasta qué dato es 37? Hasta el dato número 40. El dato número 40. Muy bien, excelente. El dato número 41 es 38. Entonces, como busco el dato 21, el dato número 21 es el valor de la mediana. Entonces, la mediana aquí en este conjunto es 35. ¿Y qué me está queriendo? Miren, aquí está. Me está pidiendo que la mediana sea 36. Entonces, la A no es. ¿Listo? No es. Vamos a la B. Por favor, miren aquí en la B y díganme aquí en esa gráfica cuánto es la mediana. Estamos buscando el dato 21. ¿Cuánto es la mediana entonces? Chicos, ¿cuál es la mediana en la gráfica B?
¿Aló? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Bueno, entonces, a ver, ¿qué pasó? ¿Cuál es la mediana en el B? La mediana no es 26, profe. 26. Ah, Sí. no, verán, ¿no? Entonces, los datos que toma la variable son estos. ¿Listo? Estos son los datos que toma la variable. ¿Listo? Estos. Estos datos son los que... A estos datos son los que vamos a mirar cuál está en la mitad. ¿Listo? Entonces, verán. A ver. Los voy a ordenar estos datos en una tabla de frecuencias, sino que no tengo como que espacio. A ver, voy a hacerlo por aquí. Por aquí. Entonces, si los ordeno en una tabla de frecuencias... Oh, no en una tabla. A ver... Uy. Bueno, los voy a escribir así. ¿Qué significa este 34 y qué significa este 8? Significa que el 34 está 8 veces. ¿Listo? Entonces voy a escribir 8 veces el 34 por aquí. A ver, una... Uy, no... 2, bueno, suponga que esté 8 veces. Hasta ahí van 8. El 35 está 8 veces. Entonces, 1, 2, 8 veces el 35. El 36 está una vez. El 37 está 12 veces. 1, 2, y supongamos que allí esté 12 veces. El 38, 12 veces. 1, 2, puntos suspensivos, 12 veces. ¿Listo? Bueno, voy a cambiar aquí de color. Listo. Hasta aquí, ¿cuántos datos van? Dijimos, el 34 está 8 veces. Entonces, hasta allí, ¿cuántos datos van? Van 8. 8. Muy bien. Miren que el 35 también está 8 veces. Entonces, hasta allí, ¿cuántos datos van? Hasta aquí. ¿Cuántos van? 16. 16. No se olviden, estamos buscando el dato 21. Hasta aquí, ¿cuántos datos van? El 36 está una sola vez. ¿Cuántos datos van hasta aquí entonces? 17. Eso, muy bien. Hasta aquí, ¿cuántos datos van? Sabemos que el 37 está 12 veces. Entonces, ¿cuántos datos van hasta allí? 29. Muy bien. Y hasta aquí, ¿cuántos datos van? Sabemos que el 38 está 12 veces. Entonces, ¿cuántos datos van hasta allá? 41. 41. Muy bien. Estamos buscando el dato número 21. ¿Listo? Contéstenme esta pregunta. ¿Cuánto sería el dato número 8? ¿Cuánto es el dato número 8? 34. Eso. Muy bien. ¿Cuánto es el dato número 9? 35. 35. Muy bien. ¿Cuánto es el dato número 16? 35. Muy bien. ¿Cuánto es el dato número 17? 36. 36. Muy bien. ¿Cuánto es el dato número 18? 37. 37. 37. ¿Cuánto es el dato número 19? 37. 37. ¿El dato 20? 37. 37. ¿El dato 21? 37. 37. Entonces, la mediana, estábamos buscando el dato 21. La mediana de esta tablita de aquí, ¿cuánto es? La mediana es 37. 37. ¿Se dieron cuenta? 37. Entonces, esa no es la respuesta. Estaba necesitando que la mediana de 36. Entonces, la B no es. ¿Listo? Vamos a la C. Ayúdenme allí a ver. ¿Cuánto es la mediana de este conjunto? De esto. De la C. ¿Cuánto da la mediana allí? A ver, hallemos las acumuladas. 2 más 5, 7, más 8, 15, más 11, 26 y más 15, 41. Estamos buscando el dato número 21. Entonces, ¿cuánto es la mediana? Perdón. Ah, sí, estamos buscando el dato número 21. Entonces, allí la mediana es ¿cuánto? 37. Excelente. 37. 37. Este sería, ¿no es cierto?
Desde el 16 hasta el 26 es 37. O sea, el dato número 21 viene a ser 37. Entonces, esta tampoco es. Estoy buscando que la mediana sea, según el problema, me pide que la mediana sea de 36. ¿Se dan cuenta? Vamos al D. D. ¿Cuál será la mediana en ese conjunto de datos? Uy, se me pasó por aquí. Espérame, ya llego. Mediana. ¿Cuál es la mediana aquí? A ver, les ayudo con las acumuladas. ¿Listo? Hasta aquí van 6, más 13, 19, más 9, 36. 28, más 7, 35, más 6, 41. Entonces, la mediana es ¿cuánto aquí en este conjunto? La mediana es 36. 36. Si se dan cuenta, porque el dato número 21, miren, el dato número 21 es 36. Desde el dato número 20 hasta el 28, el valor es 36. ¿Listo? Como estoy buscando el dato 21, la mediana es 36. Y esa es la respuesta. Quería que la mediana, miren, por aquí está marcada, la vuelvo a ubicar aquí, ahí, la mediana sea 36. Entonces, en la 28, la respuesta correcta es la D. ¿Listo? Bueno, entonces, miren, no se olviden, en el ICFES les van a preguntar medidas de tendencia central. Media, mediana y moda. A veces yo he visto en el ICFES preguntas que les dan, por ejemplo, les dan esto, o sea, les dan una gráfica de barras, por ejemplo, así, y les dicen el valor de la media, por ejemplo, por allí he visto una pregunta del ICFES, y la moda es, ¿listo? Y le dan opciones, 5 y 7, 8 y 20, o bueno, 30 y no sé qué, y bueno, entonces, la mediana aquí, por ejemplo, si voy a calcular la mediana, entonces, ¿cuántos que nos dio la mediana aquí? 9, hasta aquí van 19, más, bueno, la mediana aquí nos dio 36, ¿no? ¿Qué? 19, ¿cuánto era la mediana aquí? En esta, ¿cuánto era que nos dio la mediana? 35. 35. ¿35? A ver, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? 35. A ver, hasta aquí van 9, frecuencia acumulada. Más 13. Ah, claro. Hasta aquí ya van 22. Ajá, eso. Entonces, mediana 35. Y la moda es facilísimo. Ese es el dato que tiene mayor frecuencia. ¿Cuánto es la moda aquí? ¿Cuál es la moda? Esa es otra de las cosas que preguntan. ¿Cuál es la moda allí? 36. 36. ¿Listo? Entonces, he mirado preguntas así. Le dan el gráfico, por ejemplo, un gráfico de barras y le preguntan el valor de la media y la moda es. Entonces, en este caso, la media es 35 y la moda es el dato que más se repite, sería el 36. Está 15 veces repetido. Muy bien. Listo, vamos a continuar. Entonces hay que repasar un poquitico acerca de esas medidas de tendencia central. Media, mediana y moda. Listo, tanto para datos así, miren, datos discretos, como datos que están en una tablita de frecuencias. Listo, para ambas hay que calcular, saber cómo se calcula la media, la mediana y la moda. Listo, cuál es el proceso en cada una de ellas. Listo. Bueno. Una de las cosas que he mirado también que preguntan es con una tablita de frecuencias calcular el promedio. ¿Listo? ¿Cómo se calcula el promedio cuando tenemos una tablita de frecuencias? ¿Alguien me puede decir? Por ejemplo, de esta tabla de frecuencias que está aquí, de esta tabla de frecuencias que está aquí. ¿Listo? Allí. ¿Cómo se calcula el promedio? ¿Cuál es el proceso allí? Ayúdenme, por favor. ¿Cómo se hace allí para calcular el promedio? Chicos. ¿Qué pasó? No han mirado eso. Medidas de tendencia central, eso lo miraron en noveno. Está en la programación de noveno.
y también está en la ¿Qué programación. era lo que pedía? ¿Qué era lo que pedía? ¿De cuál tabla? De esta tablita de aquí, esta que la voy a volver a marcar, ¿verdad? ¿No? De esta. De esta tabla de frecuencias que está aquí, ¿cómo se hace para calcular el promedio? Si no les han enseñado, me dicen nomás, pues y ahí miramos cómo hacemos. No me acuerdo muy bien, Ajá. pero era, creo, no estoy muy seguro, que era multiplicar por el total y dividido entre 100. No sé. Bueno, listo. Verán, esto sí les van a preguntar. Entonces, les voy a explicar así rapidito. En este caso, para calcular el promedio, se hace así. En este caso, promedio. Entonces, el 2, como está 2 veces, entonces multiplicamos 2 por 2. Más. El 3, como está 3 veces, se multiplica 3 por 3. Más. El 5, como está 4 veces, se multiplica 5 por 4. Más. El 6, como está 2 veces, se multiplica 6 por 2. Y se divide entre el total de datos, que es 11. Listo, se hace la operación y de esa manera se encuentra el promedio. Listo, ese sí aprenderán también. Entonces, esto les van a preguntar, miren, en estadística, medidas de tendencia central, media, mediana y moda, tanto cuando los datos están así como están acá, como cuando están en una tablita de frecuencias. Si les dan en un gráfico de barras, usted pues simplemente lo pueden pasar del gráfico de barras a la tabla de frecuencias, si gustan. Lo pasan a la tablita de frecuencias y allí ya pueden aplicar este proceso. O si no, de la tablita de frecuencias pueden, como se repite 2 veces, por ejemplo, 2 por 2, más 3 por 3, más 5 por 4, más 6 por 2, y lo dividen entre el total de datos. El total es este, n, que serían 11. ¿Listo? Ese es el promedio en una tablita de frecuencias. Bueno, eso les van a preguntar, entonces hay que repasarlo. Lo vieron en noveno, lo vieron en 10, o por lo menos está en la programación de noveno y en la programación de 10. En 11 ya no se mira, esto ya no se mira. Listo, no hay tiempo pues para mirar eso. En 11 solamente nos dedicamos a probabilidad y también en 11 miramos las medidas de dispersión, aunque pues no sé si se alcance, no lo tengo presupuestado porque como en las guías casi no se puede avanzar mucho. Pero bueno, listo, vamos a continuar entonces. Listo, si tienen dificultad, repasarán. Listo, esto les va a hacer falta. Vamos a continuar. Vamos a la pregunta número, dice, 29 a 31 de acuerdo con la siguiente información. Dice, las piezas de vajilla que se venden en una tienda reciben una calificación de 1 a 3 estrellas según su calidad. ¿Cómo se muestra en la tabla? A menor cantidad de estrellas, menor calidad de la pieza y viceversa. Ahí está, calidad de 1 estrella, platos pandos valen esto, platos hondos valen 1500 y los vasos 1000. Lo mismo con 2 estrellas, ¿listo? Los platos pandos, platos hondos y los vasos, y lo mismo para 3 estrellas. Pregunta número 29. La gráfica que representa los precios de la tabla según el número de estrellas y tipo de pieza es. Entonces, aquí me está preguntando según el número de estrellas y el tipo de pieza, los gráficos. ¿Cuál gráfico correspondería? Entonces hay que mirar las convenciones. El verde oscuro es el plato hondo, el verde como pastel es el plato pando, y bueno, y un verde como clarito es vaso. ¿Listo? Bueno, no sé si lo alcanzan a apreciar, pero aquí está el más clarito, aquí está. Bueno, ¿listo? Entonces solamente ir mirando cuál gráfico corresponde a la tabla. ¿Listo? Allí, o sea, es mirar nada más, entender nomás qué es lo que hay que hacer y bueno, ir comparando gráfico por gráfico. Aquí hay un detalle, si ustedes se dan cuenta, los vasos, tanto de 1 estrella, de 2 estrellas y 3 estrellas, cuestan 1000. Todas cuestan 1000. Entonces, esa sería una forma, pues mirar los vasos que cuesten 1000 en todas las estrellas. Entonces miramos, vasos, no sé si lo alcanzan a mirar, está hasta aquí, este está hasta aquí y está hasta aquí. ¿Listo? Para 1 estrella, para 2 estrellas y para 3 estrellas. Entonces, esta gráfica sí corresponde por lo menos con los vasos. Miremos acá, miren, vasos está aquí, la otra está hasta acá arriba y vasos, miren que va hasta aquí. O sea que aquí están costando 1000, aquí está costando 4000 y aquí 9000, lo cual es falso. No se olviden, miren, en todas cuesta 1000, miren. 1000 para 1 estrella, 1000 para 2 estrellas y 1000 para 3 estrellas. Entonces la B está descartada, ¿sí? La C, entonces miren que aquí está 4000 ya, eso ya está descartada.
Y la D, miren el vaso, para una estrella está a 9000. No, descartada. Entonces allí la respuesta correcta es la A. Este tipo de preguntas no hay que fallar, es solamente ir viendo aquí e ir viendo acá. ¿Listo? Y en este caso, miren que solo con el vaso ya está. Si usted compara las demás, debe coincidir. Plato hondo, entonces en este caso, plato hondo, que es este, ¿cuánto cuesta? Miren, 1500 más o menos. A ver, el plato hondo de una estrella. ¿Sí? De una estrella, plato hondo. A ver, plato hondo de una estrella. Ah, sí, mírenlo, aquí está. Plato hondo de una estrella, 1500. Plato pando de una estrella, 2500. Plato pando de una estrella. El plato pando es este. Y el valor, 2500. Sí, mírenlo, allí está. ¿Listo? La respuesta correcta allí es la A. Ahí no hay mucho por explicar, es solamente ver. Bueno, vamos a continuar. Pregunta número 30. Dice, un cliente de la tienda tiene únicamente 20,000 pesos para comprar algunas piezas. ¿Cuál de las siguientes combinaciones suma la mayor cantidad de estrellas con el dinero disponible? Queremos cantidad de estrellas. Cantidad de estrellas. ¿Listo? Bueno, entonces en la opción A, a ver, ¿dónde puedo escribir? Bueno, voy a escribir por acá. En la opción A, vamos a contar las estrellas. ¿Con cuál tengo la mayor cantidad de estrellas? Con el dinero que cuento, que son solo 20,000. Entonces, en la A tengo 3 platos hondos. ¿Listos? 3 platos hondos de 2 estrellas. Entonces serían 3 por 2, serían 6 estrellas. Vamos a mirar las estrellas. Más un plato pando de 3 estrellas. Sería 1 por 3 estrellas. Entonces serían 3 estrellas. Más 14 vasos de una estrella, sería 14 por 1, 14. Entonces esto da 23 estrellas. En la opción B vamos a contar cuántas estrellas gana. Entonces serían 2 platos hondos de 3 estrellas. Entonces 2 por 3 serían 6. Para mirar cuántas estrellas tiene aquí. Más 2 platos pandos de 2 estrellas. Entonces 2 por 2, 4. Serían 4 estrellas. Más 4 vasos de 3 estrellas serían 4 por 3, 12. Y esto da 22 estrellas. C. Dice, un plato hondo de 3 estrellas. 1 por 3, 3. Más 3 platos pandos de 3 estrellas. 3 por 3, 9. Más un vaso de 3 estrellas. 1 por 3, 3. Entonces 9 más 3, 12. Más 3, 15, ¿no es cierto? D. Dice 4 platos hondos de una estrella. 4 por 1, 4. Más 4 platos pandos de una estrella. 4 por 1, 4. Más 4 vasos de una estrella. 4 por 1, 4. 4 por 3, 12. Listo, me dice en cuál tengo la mayor cantidad de estrellas, pero con los 20,000 pesos. Entonces, pues hasta allí estaría la A. ¿Listo? Pues por cantidad de estrellas, pero vamos a ver si le alcanzan los 20,000 pesos para comprar todas estas cantidades que están aquí. Entonces, son 3 platos hondos de 2 estrellas. Entonces, vamos a mirar el precio. 3 platos hondos de 2 estrellas. Entonces, 3 platos hondos están por aquí. De 2 estrellas cuestan esto. 4,000. ¿Listo? 4,000. Entonces, vamos por el precio, ¿no? 3 platos hondos de 4,000 serían 12,000. Más. Bueno, estamos con la A. Vamos a mirar si nos alcanza con los 20,000. Un plato pando de 3 estrellas. Un plato pando de 3 estrellas. Aquí están las 3 estrellas y aquí están los platos pandos. Cuesta 9,000. Entonces vamos a ver, más 9,000. ¿Listo? Hasta ahí van 21,000 pesos. Ah, ya se pasó, ¿no? No, se pasó ya. Entonces no le alcanza con la A. No le alcanza a comprar toda esa cantidad de platos. Entonces la A descartada. La otra opción, pues que tiene más estrellas, sería la B, ¿no es cierto? La B tiene 22 estrellas, pero vamos a ver si le alcanza con el dinero, con los 20,000 pesos. Entonces vamos para la B. Vamos a ver si le alcanza. Dice 2 platos hondos de 3 estrellas. 2 platos hondos de 3 estrellas. ¿Cuáles son? Estos son 2 platos. Entonces serían 2 platos. Como cada plato cuesta 4,000, los 2 platos serían 8,000.
8.000. Más, dice, 2 platos pandos de 2 estrellas. De 2 estrellas. A ver, 2 platos pandos de 2 estrellas. Platos pandos de 2 estrellas son estos. 2 platos serían otros 8.000. ¿Listo? 2 platos pandos. 2, entonces serían 8.000. Hasta ahí van 16.000. Más 4 vasos de 3 estrellas. 4 vasos de 3 estrellas. ¿Cuánto cuestan los vasos de 3 estrellas? Son estos. A 1.000 cada uno, son 4 vasos, entonces serían 4.000. Más 4.000. Sumamos. 8 y 8 da 16, más 4.000 da 20.000. Listo, con eso le alcanza, mire. Entonces la respuesta correcta allí es la B. ¿Listo? La B. Alcanzaría 22 estrellas y le alcanza con el dinero que tiene, con los 20.000. ¿Listo? Las demás no, porque son 15 estrellas y 2 estrellas, entonces pues ya no habría para qué mirar si le alcanza la plata. ¿Listo? Allí entonces la respuesta correcta era la B. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta allí? En estas de la 29 y la 30. ¿Alguna pregunta? No, profe. Listo. Vamos a la pregunta 31. Esta sí la van a resolver ustedes. Dice, ¿cuál es el costo promedio? Mire, lo que yo les decía, medidas de tendencia central, media, mediana y moda. En este caso, pregunta el promedio de las piezas calificadas con 2 estrellas en la tabla. Las piezas calificadas con 2 estrellas valen esto. Entonces, ¿cómo calculo el promedio de esos numeritos que están allí? Escucho, por favor ayúdenme. ¿Cómo calcular el promedio? ¿Cuál es el promedio de las piezas calificadas con 2 estrellas? Estos son los precios. Ahí no se suman los 4 valores y se dividen entre el 4. Muy bien. Ahí se suma y se divide, aunque no son 4, ¿no? Serían 3, ¿sí? Entonces serían 4.000. Pero, así está muy bien. 4.000 más 4.000 se suma el otro que vale 1.000 y se los divide entre 3. ¿Listo? Entonces así se calcula el promedio. Entonces promedio es igual. Eso da 9.000. 9.000 dividido entre 3. Bueno, y ahí pues divide y eso da 3.000. Listo. La respuesta correcta aquí en la 31 es la B. 3.000. Muy bien. Vamos a la siguiente. Dice, responda a las preguntas 32 y 33 de acuerdo con la siguiente información. Dice, una empresa exportadora de flores vende toda su producción en Estados Unidos, por lo que sus ingresos están en dólares, que después son cambiados por pesos en Colombia. Los costos de la empresa se tasan en pesos y dependen exclusivamente de la cantidad producida de flores. En la tabla se muestra el promedio anual de la tasa de cambio de dólares por pesos para los años 2007 al 2012. En el 2007 el cambio estuvo a 2.100, en el 2008 a 2.000, en el 2009 a 2.150, en el 2010 a 1.900, 2011 a 1.850 y el 2012 a 1.800. Así estuvo el cambio. Ahorita está como más de 3.000, ¿no? Como 3.800 creo. Bueno, entonces pregunta 32 dice, la cantidad de flores vendidas por la empresa y el precio de venta fue constante entre el 2007 y 2010, o sea, se vendieron desde el 2007 hasta el 2010, se vendieron la misma cantidad de flores y dice que el precio también se mantuvo constante, o sea, lo mismo, constante quiere decir que no subió ni bajó, se mantuvo igual, tanto ventas como cantidad de flores vendidas y el precio. Entonces dice, ¿en cuál de los 4 años obtuvo la empresa mayor ingreso en pesos? Recuerden que la empresa vende las flores en Estados Unidos, o sea, ellas reciben dólares. En todos estos años recibió la misma cantidad de dólares, ¿listo? Pero esos dólares en Colombia vino y los cambió en pesos. Entonces, ¿en cuál de estos años tuvo mayor ganancia en pesos? ¿Cuál sería la respuesta? ¿La A, la B, la C o la D? Ayúdenme allí. ¿Y por qué? La A, profe, ¿Por qué la A? porque en 2009 la tasa de cambio era mayor. Muy bien. La respuesta correcta es la A. ¿Por qué razón? Porque en el 2009 la tasa de cambio era mayor
Entonces él vino con sus dólares y al cambiarlos, pues en ese año le dio más cantidad de pesos. Entonces tuvo mayores ingresos. Excelente, perfecto. Ahí está bien explicadito. Muy bien. Entonces en la 32 la respuesta correcta es A. Vamos a la pregunta número 33. Dice así. Por la caída del dólar, el empresario deja el negocio de las flores e incursiona en el negocio de microchips en Colombia. Entonces, pues el dólar empezó a caer en ese tiempo, mire, 2100, luego se fue para 1850 y luego 1800. Entonces, ese empresario, bueno, miró que el dólar estaba cayendo, entonces decidió cambiar de negocio y se cambió a microchips, en el cual los ingresos también estaban en dólares. Volvía a recibir plata en dólares, igual que como estaba recibiendo con las flores. Ojo, sin tener en cuenta otros factores. ¿Cómo así otros factores? Que por ejemplo, que al vender microchips puede ser que vendía más o puede ser que vendía menos. Puede ser que con flores vendía más que con chips. Pero ahí dice, sin tener en cuenta otros factores. Es decir, solamente el único factor que vamos a tener en cuenta es que siguió vendiendo en dólares. Y pues tenía que venir acá en Colombia y cambiarlo a pesos. Entonces, el cambio que él hizo de cambiar de negocio de flores a microchips, ¿qué sucede? ¿Este cambio mejorará las condiciones del empresario? La A dice sí, porque los ingresos y egresos son constantes. La B dice no, porque la caída era buena con las flores. La C dice sí, porque la tasa de cambio depende del negocio. Y la D dice no, porque aún debe cambiar sus ganancias a pesos. ¿Cuál es la respuesta correcta allí en la 33 y por qué? La D, profe. Ajá, muy bien. Sí, yo también digo que es la D. Muy bien, ¿por qué es la D? Porque en el texto dice que se sigue tasando en dólares. Ujú. Muy bien. La respuesta correcta es la D porque, pues, este cambio mejora las condiciones del empresario, así como está allí. Entonces, no, porque aún debe cambiar sus ganancias a pesos, ¿cierto? El que miraba que el dólar iba bajando, entonces cambió y cambió de negocio, pero seguía recibiendo en dólares. Entonces, pues, cambió, no, porque siguió recibiendo en dólares. Entonces, no, porque aún debe cambiar sus ganancias a pesos. La respuesta correcta en la 33 es la D. Muy bien. Vamos a la pregunta número 34. Esta pregunta número 34 la aplicaron otra vez ahora en este ICFES 2021. ¿Listo? Miren, la aplicaron en el 2019 y la volvieron a aplicar ahorita, en marzo. Dice así, una manera de saber si dos conjuntos con el mismo número de datos tienen correlación lineal es realizando el siguiente procedimiento. Paso 1. Se halla el promedio de cada uno de los dos conjuntos y cada dato de cada conjunto de datos se le resta el promedio de su propio conjunto. Promedio. Paso 2. Las restas obtenidas en cada conjunto de datos en el paso 1 se multiplican entre sí. De esta manera se obtienen dos valores. Paso 3. Se suman los dos valores obtenidos en el paso 2. Paso 4. Se hallan las desviaciones estándar, por acá hay otra cosa, desviación estándar, de los dos conjuntos de datos iniciales y se multiplican entre sí. Paso 5. Se divide el resultado del paso 3 entre el resultado del paso 4. Luego dice, en la tabla se registran los datos de 5 personas. Aquí está, nombre, peso, edad y color de ojos. ¿A cuáles de los siguientes conjuntos de datos puede aplicarse el procedimiento anterior? Bueno, entonces chicos, allí con esto nomás usted tiene la clave para contestar. ¿Listo? Bueno, así no sepa esto. Voy a quitar. El paso 1 dice, se halla el promedio de cada uno de los conjuntos. Se halla el promedio de cada uno de los conjuntos. Y a cada conjunto de datos se le resta el promedio de su propio conjunto. Paso 1, se halla el promedio de cada uno de los conjuntos. Bueno, ahora sí. En estos que están aquí, la pregunta sería, ¿a cuál de estos puedo calcularle el promedio? ¿Listo? Entonces pregunta, ¿al nombre puedo calcular el promedio? Paola, Andrea, Gloria, Luis, Mario. ¿Puedo calcular el promedio a nombre? No. No, descartada. No se puede calcular el promedio. ¿Al peso se puede calcular el promedio? Sí. Sí, aquí perfectamente. ¿A la edad puedo calcular el promedio? Sí.
¿sí? Al color de ojos, ¿le puedo calcular el promedio? No. No, muy bien. No, profe. Muy bien. Entonces, miren que aparentemente estaba complicado, pero no, había un detalle nomás que con el promedio, usted sabe que al nombre no se puede promedio, al peso sí, a la edad sí, al color de ojos no. Entonces, con eso ya puedo contestar la pregunta. Dice, ¿a cuál de los siguientes conjuntos de datos puede aplicarse el procedimiento anterior? A, dice, al conjunto de las edades de todos sus sujetos y al conjunto de los pesos de todos los sujetos, ¿sí? A edad y peso sí se puede. La B dice, al conjunto formado por las edades, no. De las mujeres y al conjunto formado por los nombres de los hombres, está perdido. La C dice, al conjunto formado por la edad de Paola y al conjunto formado por el peso de Paola, no porque solo Paola, todos. La D dice, al conjunto del color de ojos, no, de todos los sujetos y al conjunto de los pesos de todos los sujetos, no, al color de ojos no se puede, listo. Entonces se le puede aplicar todo ese proceso al A, listo. Al A le puedo calcular el promedio, puedo hacer todo lo que además dice allí, que restarle, que multiplicar, y también le puedo calcular la desviación estándar. Tenía marcado aquí porque este es otro tema que les preguntan, la desviación estándar. ¿Listo? Este es un tema que se mira en 11 cuando miramos las medidas de dispersión, pero no creo que alcancemos a ver hasta antes del ICFES. ¿Listo? Entonces vamos a tener que hacer alguna clasecita solo para mirar medidas de dispersión, que es el rango, la varianza y la desviación estándar. Esos tres preguntan en el ICFES. ¿Listo? Entonces toca mirar a ver cómo hacemos, porque dentro de las guías no vamos a alcanzar hasta antes del ICFES. Y el ICFES sí pregunta por desviación estándar. Por lo menos entender qué es y cómo se calcula. He mirado preguntas que usted debe saber qué es la desviación estándar y he mirado preguntas que le piden calcule la desviación estándar y le dan unos datos y le dicen la desviación estándar es. ¿Listo? Entonces hay que saber hacerlo. Bueno, vamos a continuar. Luego vemos a ver cómo nos la arreglamos para ese. Vamos a la pregunta número 35. Dice así. Las sombras proyectadas por dos postes paralelos de 10 metros y 5 metros se muestran en la figura. Aquí hay un poste que mide 10 metros y proyecta una sombra y forma un ángulo de 30 grados. Aquí hay otro poste que mide 5 metros y proyecta una sombra. Aquí hay un ángulo beta. No sabemos qué ángulo forma. Ahí está beta, o sea, no está, digamos. Entonces dice, el ángulo entre la acera horizontal y la sombra del poste 1 es 30 grados. O sea, este de aquí. De acuerdo con esto, es verdadero afirmar que el ángulo entre la acera horizontal y la sombra del poste 2, o sea, este ángulo, mide ¿cuánto? Entonces el ángulo beta. La A dice 5 grados, la B dice 15 grados, la C dice 30 grados y la D dice 60 grados. ¿Cuál será la respuesta allí y por qué? Ayúdenme, por favor. Ese sí pueden, está fácil. Esa es 30, profe, Muy bien, ¿por qué es 30 grados? pero no recuerdo, es porque son ángulos, no me acuerdo la verdad cómo es que se llaman, ángulos adyacentes, Ah, no, no bueno, sé bueno. la verdad, Bueno, a ver, algo así es. bueno, está muy bien, 30 grados. Ajá. ¿Cuál sería la justificación? Alguien que nos ayude allí. ¿Cuál es la justificación? Bueno, entonces, una justificación es como usted la estaba diciendo. Resulta que esta línea y esta línea son paralelas, ¿listo? Porque está a la misma hora del día, bueno, entonces son líneas paralelas, está la sombra. Y esas líneas las cortamos aquí, esta se llama una transversal, o sea, una línea que corta las dos rectas paralelas. Y entonces aquí se me forma este ángulo y este ángulo de acá. Entonces, esos ángulos miden lo mismo. El nombre de esos ángulos es correspondientes. ¿Listo? Correspondientes. Así se llama, ángulos correspondientes. Este tema de estos ángulos correspondientes es otra de las cosas que preguntan en geometría. Entonces, ¿qué les van a preguntar? O sea, lo que deben saber es esto. Tienen dos rectas paralelas y una recta que corta. Y se me forman unos ángulos aquí, el ángulo 1, 2, 3, 4, el ángulo 5, el ángulo 6, el ángulo 7 y el ángulo 8. Tienen que saber, por ejemplo, el 1
con el 3 son congruentes, se llaman opuestos por el vértice. El 1 con el 2 se llaman suplementarios, es decir, entre ellos suman 180 grados. Por ejemplo, supongamos que este ángulo de aquí mida 60, entonces este ángulo tendría que medir 120, porque entre los dos forman un ángulo, se llama llano, se suman 180 grados. ¿Qué más deben saber? Que, por ejemplo, el ángulo 1 con el ángulo 5 se llaman correspondientes y miden lo mismo, son congruentes, ¿sí? Bueno, en este caso este sería 120, ¿no? Que está más abierto, y este podría ser 60, ¿sí? Bueno, entonces este ángulo 5, si este 1 mide 120, el ángulo 5 también. El 1 con el 6 también son congruentes, se llaman alternos, el 1 con el 7 son congruentes, se llaman alternos externos. Entonces debes saber todos esos tipos de ángulos, alternos externos, hay otros alternos internos, hay otros que se llaman correspondientes, hay otros que se llaman opuestos por el vértice, y esos son congruentes. Entonces ese es el temita que se evalúa allí, nada más. ¿Cuál es el error común aquí al contestar los estudiantes? Muchos estudiantes piensan que como esta es la mitad, entonces la sombra es la mitad, piensan que el ángulo también mide la mitad. No, pero ahí no tiene nada que ver, ¿no es cierto? O sea, si usted tiene un ángulo allí, por ejemplo, y ese ángulo supongamos que mida 30 grados, pues si usted lo hace más largo, sigue midiendo los mismos 30 grados, ¿no es cierto? O sea, el tamaño de estas lineecitas no tiene nada que ver para la medida del ángulo. Y ese es un error muy común. He mirado mucho que contestan allí 15 grados. Bueno, ahorita parece que mi computador está funcionando bien. Voy a mirar cómo les fue. Tenía miedo de meterme por acá porque pensaba que de pronto se me bloquea. Voy a intentar, a ver. Vamos a mirar cómo les fue a ustedes las respuestas. Oiga, ¿solo 2 contestaron? ¿Qué pasó, chicos? Solo 2 han contestado el examen. Bueno, solo 2 han contestado. Y son Santiago y Marlene Stephanie. Nada más. A ver. Bueno, sino que ahí pues la estadística me falla mucho. No me puedo dar cuenta. Pregunta 35. Solo para mirar, a ver. 35. 35. Ambos bien. Bueno. Vamos a continuar. Pregunta número 36. Bueno. La pregunta número 36, les cuento que también la aplicaron ahora en este ICFES 2021, en la prueba de marzo. Entonces dice así: Mateo camina 30 minutos todos los días de su casa al trabajo, siguiendo la ruta punteada en la figura. Una mañana decide caminar por el parque, siguiendo la ruta con el trazo continuo. El trazo continuo es este, miren. Ahí va la línea continua. A ver. Mateo camina 30 minutos todos los días desde su casa al trabajo, siguiendo la ruta punteada. Bueno, hay otra ruta que es la ruta punteada, que es esta. ¿Listo? Esta es la ruta punteada y la otra la línea continua. Entonces dice, una mañana decide caminar por el parque siguiendo la ruta del trazo continuo. ¿Cuál es la primera? Como es la primera vez que utiliza esta ruta, no sabe cuánto se va a demorar. Mateo afirma que con la misma velocidad de siempre, el nuevo camino le tomará más de 30 minutos. ¿Es correcto ¿Es correcta esta afirmación? Bueno, entonces, a ver, Mateo camina 30 minutos todos los días. Listo. La forma habitual de ir Mateo de su casa al trabajo es esta, se va por aquí. Listo, de la casa al trabajo. Coge esa ruta. Se demora 30 minutos. Un día se fue por otro lado, cogió esta otra ruta. Vino por aquí al parque y luego al trabajo. Y dice, el nuevo camino, si va a la misma velocidad, está caminando a la misma velocidad de siempre, le tomará más de 30 minutos, dice. ¿Es correcto? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Por favor, allí, ¿cuál es la respuesta? ¿La A, B, C o D? ¿Y por La qué? profe. Las de no van a salir, está entre la B y la A. La Listo. profe. Muy bien, las de no están descartadas. Está entre la A y la B. La A dicen. Entonces la A dice sí, porque la suma de los trayectos de la casa al parque y del parque al trabajo es mayor que el trayecto punteado. Correcto. Y leamos la B para estar seguros. Sí, porque Mateo puede deducir cuánto duran los trayectos de la casa al parque y del parque al trabajo. Ahí como está, no puede deducir nada. Entonces la respuesta correcta es la A. Muy bien.
Muy bien el análisis. Vamos a continuar. Esta pregunta que vamos a resolver ahorita también la aplicaron en el ICFES 2021, este año. Los de marzo resolvieron esta pregunta. Bueno, esta es la última y terminamos. Ya son las 11:07. Dice así. En la figura se cumple que el área del rectángulo 1 equivale a la suma de las áreas del cuadrado 1 y del rectángulo 2. Las longitudes de los segmentos NP y MH son. Bueno, no sé si alcanzan a ver bien, pero allí hay un rectángulo y esto dice que mide 14. Por aquí dice que es un cuadrado y mide 6. Y aquí tenemos un rectángulo y este lado mide 8. ¿Qué me pide? Las longitudes del segmento NP y MH. MH es este. Este es MH. Y NP es este. Listo. Entonces, a ver, ¿cuál sería la respuesta y por qué? ¿Cuál sería la longitud de NP? Primero encontremos NP. Pues, profe, yo ahí en las respuestas descartaría la C y la D, La C y la D. ¿Por qué descartaría la C? porque en el ¿qué es? Pues ahí la longitud de los segmentos es 14, no puede ser 14 pues porque es un rectángulo, en un cuadrado. Bueno, a ver, o sea, listo, sí, si no puede ser este 14, hasta ahí estoy de acuerdo, pero la justificación, ¿por qué era que me dijo? Porque no podría ser un... No, pues porque, o sea, si fuera 14, pues fuera un cuadrado, no un rectángulo. Ah, bueno, No podrías... sé, es lo que pienso yo, no es por lógica, ¿no? Bueno, podría ser, aunque ahorita aclaramos un poquitico allí. Bueno, sino que bueno, ahí hay un detalle en lo que usted me dice, o sea, verán, ¿no? Entonces él me dice lo siguiente. Verán, yo voy a tratar de dibujar aquí este lado de aquí, a ver, lo voy a pintar con otro color aquí. Me van a ayudar, por favor. Este lado que voy a pintar aquí con color azul, ¿cuánto mide? 6. 6, ¿no es cierto? Como es un cuadrado, bueno, es el lado opuesto, entonces mide 6. Este otro de aquí, que también lo estoy pintando con color azul, ¿cuánto mide este lado? Mm, 8. 8, porque es un rectángulo, entonces los lados opuestos miden lo mismo. Este mide 8, entonces este también mide 8. Noten que esto está así. Cuando está así, se trata de un ángulo ¿qué? ¿Cómo se llama ese ángulo? ángulo recto, ¿no? Ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Y cuando tienen un ángulo de 90 grados, el triángulo que se les forma se llama triángulo rectángulo. Rectángulo. Muy bien. Este lado de aquí es la hipotenusa, o sea, es el lado más largo. Y estos dos son los ángulos que forman el ángulo recto, que son los catetos. Entonces vamos a encontrar este lado. Entonces, ¿cómo encontramos este lado? Teorema de Pitágoras. Tengo 6, otro lado mide 8 y me falta la hipotenusa. Una vez en una clase yo les enseñé a ustedes que en algunos triángulos es fácil resolverlos aplicando la terna pitagórica. Y les dije que la terna pitagórica son los números 3, 4 y 5, siendo 5 la hipotenusa. Y simplemente usted mira los múltiplos. Entonces, si usted se da cuenta aquí, 3 lo multiplica por 2 da 6, 4 por 2 da 8, entonces 5 lo multiplica por 2 y da 10. Es decir, que la hipotenusa en este triángulo mide 10. ¿Listo? Entonces tengo que este lado de acá mide 10. ¿Listo? Ya encontré NP, rapidito lo encontré. Entonces está entre la A y la B. ¿Listo? Está entre la A y la B. Bueno, ya descartamos la C y descartamos la D. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta encontrar MH. ¿Listo? MH. ¿Quién era MH? Este lado de aquí. ¿Cómo podremos encontrar MH? Hay otro dato aquí. Dice que el área del rectángulo 1, ¿cuál es el área del rectángulo 1? El rectángulo 1 es este, ¿no es cierto? El área del rectángulo 1 equivale
al área, dice, equivale a la suma de las áreas del cuadrado 1, el cuadrado 1 es este, y del rectángulo 2. Entonces, el área del rectángulo 1, el área de un rectángulo es base por altura, sería 14 por 10, que da 140. Esa área es igual al área del cuadrado 1, que sería 6 por 6, que da 36, más el área del rectángulo 2, que no la conocemos, porque para hallar el área del rectángulo necesito base y altura, y aquí apenas tengo 8 y este otro no lo conozco, es la incógnita, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el área desconocida? Entonces, esta es una ecuación, vamos a despejar la incógnita. Entonces, voy a cambiar de lado, 36 más la incógnita igual a 140, y despejamos la incógnita. Sería 140 menos 36, entonces la incógnita es igual. 140 menos 36, ¿cuántos queda eso? 104. Bueno, ahora sí, este lado de aquí no lo conocemos, lo voy a llamar B. Como es un rectángulo, entonces base por altura sería 8B. ¿Listo? Entonces el área de esto sería 8B. Y de ahí vamos a despejar B. Este 8 pasa a dividir, sería 104 dividido entre 8. ¿Listo? Vamos a hacer la división. 104 dividido entre 8. Entonces 8 por 1, 8, a 10, 2, bajo el 4, 8 por 3, 13. Listo. Entonces este lado vale 13, el lado MH. Entonces la respuesta sería la A. ¿Listo? 10 y el otro lado mide 13. Muy bien. Ahora sí vamos a analizar algo que el compañero nos decía que descartaba la C. Estaba muy bien descartar la C, pero ojo a este razonamiento. Miren, pónganme en atención. Tenemos un triángulo en el cual este lado no lo sabíamos, pero este lado de aquí mide 6 y este lado de aquí mide 8. El razonamiento que el compañero hizo fue el siguiente. Dijo así: como este lado de acá mide 14, entonces este lado ya no puede medir 14 porque la figura es un rectángulo. ¿Listo? Y entonces si midiera 14, entonces se trataría de un cuadrado y no un rectángulo. Entonces allí hay algo que hay un pequeño error en el razonamiento. Ya les voy a explicar en qué consiste. ¿En qué consiste? ¿Listo? Bueno, pondrán mucha atención. Pondrán mucha atención. Vamos a definir qué es un cuadrado. ¿Listo? Definición. ¿Qué es un cuadrado? La definición de cuadrado dice así: un cuadrado es un rectángulo. Rectángulo. En el cual sus lados tienen la misma medida. ¿Listo? La misma medida. Bueno. Y bueno, ¿y qué es un rectángulo? La definición de rectángulo dice que un rectángulo es un cuadrilátero en el cual sus lados opuestos son paralelos. Tienen sus lados opuestos paralelos y miden lo mismo. Tienen la misma medida. Entonces, y sus ángulos son rectos. Ángulos son rectos. ¿Listo? En otras palabras, para no decir que es que tiene sus lados opuestos paralelos y que midan lo mismo, entonces podemos decir que es un paralelogramo. Un paralelogramo. ¿Listo? O sea que, por acá no escribió. O sea que un rectángulo sería un paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? Es un cuadrilátero, o sea, tiene 4 lados en el cual sus lados opuestos son paralelos. Y además, para que sea rectángulo, sus ángulos deben ser rectos. O sea que un rectángulo viene a ser un paralelogramo en el cual sus ángulos son rectos. Entonces, esto que está aquí es un rectángulo. Es un paralelogramo en el cual sus 4 ángulos son rectos. Bueno, ¿y qué es un cuadrado? Es un rectángulo en el cual sus lados miden lo mismo. Si decimos que es rectángulo, ¿qué estamos diciendo? Que viene a ser un paralelogramo que tiene sus ángulos rectos, o sea, de 90 grados, pero además sus lados tienen la misma medida. Entonces, un cuadrado viene a ser un rectángulo en el cual sus lados miden lo mismo. Listo. Entonces, pregunto. ¿Un cuadrado
es un rectángulo? Respuesta, Sí. sí. Un cuadrado es un rectángulo, la definición lo dice. ¿Un cuadrado qué es? Es un rectángulo en el cual sus lados tienen la misma medida. ¿Listo? Entonces un cuadrado es un rectángulo. Entonces si decimos que este lado es 14, o sea, no puede ser 14 porque ahí sería un cuadrado y un cuadrado no es un rectángulo, entonces allí estamos, digamos, en la justificación estaría mal. Y esto es algo que sí he mirado que lo preguntan, esta definición, hay que entenderla. Un cuadrado es un rectángulo en el cual, pues, sus lados son iguales, tienen la misma medida. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora, hay una razón aquí que yo pensé la iba a decir y yo iba a quedar sorprendido. Hay una razón por la cual este lado, ya no como rectángulo, sino que este lado como triángulo no puede medir 14. Esto no puede ser 14. Hay una razón. Y es un tema de geometría que sí preguntan en el ICFES. Es un tema de geometría que se llama desigualdad triangular. Desigualdad triangular. ¿Y en qué consiste la desigualdad triangular? La desigualdad triangular es una propiedad de los triángulos que me dice que en todo triángulo un lado tiene que ser menor que la suma de los otros dos lados. ¿Listo? Entonces, si usted dibuja un triángulo cualquiera, por ejemplo, supongamos que esto mida 6, que esto mida 10 y que esto mida 7. Cada uno de los lados, por ejemplo, este 6 tiene que ser menor que la suma de 10 más 7. El otro lado, el 7, tiene que ser menor que la suma de los otros dos, 10 más 6. Y el otro lado, que es 10, tiene que ser menor que la suma de los otros dos, que es 6 más 7. No se puede construir un triángulo en el cual, por ejemplo, supongamos un triángulo en este lado mida 2, este lado mida 6 y este lado mida 10. Este triángulo no podría ser. Y he mirado una pregunta que apareció por ahí en el ICFES, en el cual hablaba así. Le daban que un arquitecto, que bueno, en unos pueblitos y diseñaba unos triángulos, y cuál estaba mal, cuál no podría haber sido, unos pueblos. Y entonces la respuesta era pues precisamente en una figura que estaba así. ¿Por qué? Porque en este lado, miren, este lado 10, ¿qué debe cumplir? Debe ser menor que la suma de 2 más 6. Y resulta que 10 no es menor que 8. ¿Listo? Entonces incumple esa propiedad. O sea, no se puede construir un triángulo en el cual un lado sea mayor que la suma de los otros dos. Siempre debe cumplirse que un lado tiene que ser menor que la suma de los otros dos. Y yo pensé que me iba a decir eso, iba a quedar sorprendido. Porque en este caso, noten ustedes que este 14 no cumple esa propiedad. 14 es menor que 6 más 8. No, ¿no es cierto? 14 no es menor que... ¿Cuánto da 8 más 6? 14. ¿14 es menor que 14? No, no es menor, es igual. ¿Listo? Entonces no cumplía, entonces allí sí podíamos descartar la C, no podía ser 14. Entonces quedaba descartada el 14, no podría ser, quedaba descartada la C y la D. Y me quedaba entre la A y la B. Y por terna pitagórica podíamos encontrar rapidito que era 10. Bueno, y de ahí me quedaba igual, me quedaba entre la A y la B, ¿no? Tenía que necesariamente calcular el otro lado. Aunque este MH104 lo descartaríamos porque es muy largo, muy largo. No podría ser, está demasiado largo. Miren, 104, entonces por descarte me iría por la A también. Pero las operaciones, pues allí no están complicadas para hacerlas. ¿Listo? Bueno, eso sería, chicos. Bueno, entonces vamos a dejar allí, ya son las 11:20, no los voy a cansar más. Listo, entonces nos vemos, si Dios permite, nos vemos el viernes. El viernes vamos a terminar de contestar este cuestionario. ¿Listo? Bueno, y así vamos a seguir resolviendo las pruebas que hay en el 2019. Nos faltarían las del calendario A. Para la próxima semana vamos a empezar con las del calendario A, o sea, las que aplican en agosto. Las que aplicaron en el 2019 en agosto, o sea, los que se graduaron que hace 2 años, ¿no? Bueno, chicos, eso es todo. Entonces nos vemos la próxima. Nos vemos el viernes, si Dios permite, a la misma hora. ¿Listo? 9:30. Vamos a terminar de resolver este cuestionario. ¿Listo? Bueno, eso es todo. Que estén muy bien.